Rocío Cabello. Cuando vemos alguna película, leemos algún libro o comentamos algo acerca del Holocausto, ¿en qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Pensamos en Segunda Guerra Mundial, nazis, Hitler, pero ¿y en música? ¿Pensamos en música? Realmente es un concepto muy difícil de relacionar en este contexto, pero sí, hubo música en el Holocausto y tuvo un papel muy importante, más del que imaginamos. Llevo años embarcada en un proyecto de investigación para descubrir el papel fundamental que jugó la música durante la Segunda Guerra Mundial. Esta investigación surge a raíz de mi primera visita al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, hace aproximadamente unos 9 años. Esa primera visita no me dejó indiferente. Estuve sin poder dormir bien durante varias semanas. Mi mente no era capaz de asimilar lo que mis ojos habían visto allí y mi cabeza empezó a formularse un montón de preguntas. Preguntas a las que quise dar respuesta. Lo primero que recuerdo, nada más atravesar la puerta del campo principal, es una fotografía con una descripción. No sé si la veis muy bien, es una fotografía de 1941, una fotografía de una orquesta. Una orquesta en Auschwitz, música en un campo de exterminio. La verdad es que me quedé bastante confundida. Hoy en día, aun sabiendo lo que ocurrió en ese campo donde murieron entre 1 millón y 1,5 millones de personas, el hecho de imaginarme música allí me descolocó completamente. Todo estrategia, claro. Eso es lo que fue el régimen nazi. Fue política, propaganda y una estrategia impresionante. La música fue parte de ese proceso también. Sirvió como instrumento de organización, manipulación y control, pero también fue un instrumento de salvación y de vida. La música salvó vidas y es lo que he venido hoy a contaros. Debemos retroceder unos años antes de la creación de Auschwitz. Hitler asciende al poder, recordemos, democráticamente. Las medidas llevadas a cabo por el partido nazi dejan bien claro que los años futuros no van a ser nada fáciles. Es imposible citar
todas las atrocidades que preceden a Auschwitz. Quizás, por decirlo de alguna forma, la creación de campos de trabajo forzado y los guetos pueden ser las más cercanas. Pero, ¿qué tiene que ver la música en todo esto? El partido nazi utilizó la música como forma para persuadir e influenciar a las grandes masas. El partido nazi con la música hizo sus eventos públicos, sus reuniones del partido, sus mítines. Pretendía organizar a la gente ante un mismo sentimiento, enaltecer el espíritu y extender por toda Europa los ideales de supremacía aria. ¿Pero y los judíos que vivían encerrados en los guetos? ¿Tenían música allí dentro? Sí, era otro método propagandístico, estrategia, como os decía al principio. Con la creación de orquestas, coros, agrupaciones musicales, los alemanes justificaban que los judíos no eran maltratados. Vamos a ver, hay coros, hay grupos de música, qué malo puede haber dentro de un gueto, ¿no? Todo estrategia, repito, estrategia que funcionó a la perfección. Os pongo un ejemplo. Gueto de Terezín, en República Checa, 1944. Recibe la visita de la Cruz Roja danesa y la Cruz Roja Internacional. Para esa visita se llevan a cabo una serie de medidas en el gueto. Se pintan los muros, se crean jardines y la orquesta del gueto interpreta un maravilloso concierto donde tocan el Requiem de Verdi y una ópera infantil compuesta por un prisionero del propio gueto, la ópera Brundibár. La visita quedó completamente satisfecha. La ópera infantil se llegó a representar hasta 55 veces dentro del propio gueto. Hay una cara muy buena de lo que fue la música y otra no tan buena. ¿Recordáis la foto de la que os hablaba al principio? Debemos volver a Auschwitz. Una orquesta. ¿Qué función tenía una orquesta en un campo de exterminio? La orquesta tenía varias funciones, pero la principal era acompañar con música a los prisioneros que salían y entraban a realizar sus trabajos forzados fuera del campo. Los prisioneros debían marchar al ritmo de la música que la orquesta tocaba. ¿Podemos hacer un pequeño experimento, por favor? ¿Nos podemos poner todos de pie y comenzar a marchar al ritmo de la música que está sonando? Fenomenal. Vamos a comenzar a marchar a este ritmo. La orquesta tocaba canciones similares a estas, en su mayoría marchas militares. Las que más le gustaban a los alemanes eran las marchas militares francesas, eran las más rápidas. ¿Podemos empezar a marchar un poco más rápido, por favor? Eso es, fenomenal, fenomenal. Muy bien, al ritmo de la marcha. Vamos a meternos un poco más en contexto. Vamos a trasladarnos a Auschwitz en invierno, a 20 grados bajo cero, con un pijamita de rayas, regresando de haber hecho numerosos trabajos forzados y completamente agotados. ¿Podemos agarrarnos de un compañero, por favor, y apoyar el peso en él? Cargamos con el compañero, venga, vamos a cargar con un compañero, eso es. Cuesta, ¿no? Un poco. Esta es la situación a la que se enfrentaban la mayoría de prisioneros que venían cargando con un compañero desfallecido. Realmente cuesta meterse en este papel, ¿no? Cuesta imaginarse cómo fue aquello. Muchísimas gracias por haberos prestado esto. Como he visto por aquí, pues ha habido risas, ¿no? Ha habido un poco, pues, de un par de tropiezos por ahí. Si yo me llego a tropezar en público, no sé lo que me llega a pasar. La vergüenza hubiese sido espectacular. Pero en Auschwitz, en 1941 o 1942, ese mal gesto hubiese supuesto grandes castigos e incluso la muerte. Numerosas historias de vida y de salvación me he encontrado a lo largo de la investigación. Me encantaría citarlas a todas, pero es imposible. Debéis comprender que más de 6 millones de víctimas no se pueden resumir en unos minutos. Por eso vengo a presentaros 3 historias de 3 mujeres a las que la música les salvó la vida. La primera de ellas es Esther Bejarano. Esther Bejarano era pianista y en Auschwitz, de vez en cuando, en los barracones donde estaba encerrada, pues cantaba alguna canción, Mozart, Schubert, hasta que un día se le presentó la primera oportunidad de vida, cuando se ofrecen voluntarias para ser partícipe en la Orquesta de Mujeres de Birkenau.
Esther era pianista, como os he dicho. En la orquesta de Birkenau solo quedaba un acordeón. Esther dijo, yo me agarro a esta oportunidad e intento hacer lo que sea. Pidió unos minutos para calentar, supuestamente, y aprender cómo funcionaba más o menos ese instrumento. Se aprendió un par de acordes, ella recuerda do mayor, y salió del paso, y fue admitida en la Orquesta de Mujeres de Birkenau. La segunda oportunidad que se le plantea a Esther es cuando enferma y es llevada a la enfermería del campo, hecho que no pasaba con la mayoría de prisioneros. La tercera oportunidad es cuando el comandante jefe de las SS del campo, conocido por ser lo más cruel y sanguinario, se planta en la enfermería donde estaba Esther y amenaza de muerte a la enfermera que cuidaba de ella. Y le dice que como Esther no vuelva a retomar su papel como músico de la orquesta, ella sería fusilada. A las 4 semanas, Esther volvió a retomar su papel como acordeonista de la orquesta. Hoy en día sigue cantando, aquí la podéis ver, y es miembro de un grupo de rap. Ahí lo dejo. La segunda historia que vengo a contaros es la de Helena Chitronova. Helena Chitronova fue deportada a Auschwitz junto con su hermana y su sobrina. Allí comenzó a hacer los trabajos más duros y forzados que se podían hacer dentro del campo. Vio la oportunidad para escaparse de ahí y formar parte de un grupo de comando un poco más fácil y lo hizo, se escapó. Fue descubierta y fue condenada al campo penal, donde hubiese sido condenada a muerte si no llega a ser porque ese mismo día se pidieron voluntarias para cantar en el cumpleaños de un SS del campo, Franz Bunz. Franz era un SS del campo y esa noche Helena cantó para él. Desde el minuto 1, Franz se quedó completamente prendado de ella y arriesgó su vida desde entonces para salvar la vida de Helena y la de su hermana, arriesgando su propia vida, hasta el fin de la existencia de Auschwitz. Lo que ocurre es que Helena siempre recordó lo que su padre le había dicho: nunca te olvides de quién eres. Por eso no volvieron a verse hasta muchos años después, cuando Helena testificó a favor de Franz en el juicio contra este, liberándole de todos los cargos a los que se enfrentaba. La tercera historia que vengo a mostraros es la historia de Alma Rosé. Alma Rosé era la sobrina del compositor Gustav Mahler y era una violinista reconocida por toda Europa, hasta ser apresada por la Gestapo y deportada a Auschwitz. Allí fue seleccionada como la directora de la Orquesta de Mujeres. Con su violín era capaz de atraer a todo el público que la escuchaba. Llevó a lo más alto a la orquesta. Palabras similares a estas, las que dice Simon Lax, que era un violinista de la Orquesta de Hombres, me he encontrado a lo largo de la investigación. Simon Lax decía: ¿cómo hombres que son capaces de cometer tantas barbaridades contra el resto del ser humano son capaces de llorar escuchando música? Esto es lo que ocurría con Alma. Cuando Alma cogía su violín, era capaz de hacer llorar a un SS. Alma, por desgracia, falleció en el campo y fue la única persona judía a la que se le realizó un funeral dentro del propio Auschwitz. Se le cubrió el cuerpo con una sábana blanca y se lo llenó de flores. El ser humano ha mostrado sus peores y más crueles formas de comportarse, pero por otro lado, las más bellas y valientes. Es por ello que quiero seguir descubriendo estas historias de vida y de salvación para seguir dando voz a aquellas personas que ya no pueden, sin olvidar nunca a todas las víctimas de la guerra y para reflexionar, para que las imágenes que vemos hoy en día no nos dejen impasibles. Queremos terminar con una obra compuesta para este propósito: Shalom, paz. Espero que algún día la música pueda seguir salvando vidas y, ¿por qué no?, nos salve de este loco mundo en el que vivimos. Muchas gracias.
Música